por la confirmación. Eh, bueno, habíamos hablado sobre los antiácidos y sobre los antiulcerosos. Un aspecto importante que les comentaba al respecto era como tener bien clara esta noción de uso que tienen los medicamentos, ya que a nivel de, de la población en general se suele dar un uso inadecuado, digámoslo de una manera suave, porque muchas veces se utilizan para el alivio sintomático los antiulcerosos, cuando lo ideal es utilizarlos bajo indicación médica en función de que tengamos alguna situación, ya sea un factor de riesgo o una enfermedad ya cursando, como el caso de una úlcera gástrica, o que estemos en peligro de desarrollar una por la medicación o por alguna otra terapia o alguna otra condición en particular. Entonces, ahí ese es el nicho de los antiúlceros y la razón por la que se deberían ocupar. Si los estamos ocupando para controlar la acidez, porque como decíamos, se nos pasaron las copas, se nos pasó un poco los alimentos que consumimos algo en mal estado, no suele ser una particularmente buena idea porque al final se pierde un poco el objetivo basal que tiene el medicamento, ya que finalmente cuando ya la sintomatología está, el ácido ya se liberó. Si yo le doy un antiulceroso, como los convencionales que estamos utilizando en ellos, no vamos a hablar mucho de estos medicamentos nuevos a los que les comentaba en el bloque anterior, se van a demorar unos cuantos, un buen rato en llegar al punto de acción y no van a suprimir el ácido que ya está, sino que lo único que van a hacer es evitar que se siga formando más. En cambio, el antiácido es el recurso para la sintomatología activa, pero hay que tener cuidado porque no hay que caer en el abuso, no hay que utilizarlo para prevenir la acidez, ya que en ayuno sabemos que su efecto y su duración en el lumen gástrico es mucho menor. Entonces, eso siempre hay que tratar de orientarlo dentro de las cosas que se utilizan más mal por parte de la población. En términos generales, suelen ser los medicamentos que afectan el sistema gastrointestinal. Otro apartado, pero que donde no se comete tanto error, digámoslo así, son los antiinflamatorios no esteroidales y que sabemos son el dolor de estómago, las molestias gastrointestinales, los vómitos, las náuseas, el dolor, la inflamación. Suelen ser situaciones motivos de consulta común y por ende se trata de problemas que a veces la gente trata de solucionar al medio a la mala. Nuestro siguiente tema, no sé si hay alguna duda, me comentan en este caso, eh, tendríamos los vómitos, las náuseas y los vómitos. Las náuseas y los vómitos, como comenté en el bloque anterior, se relacionan a un efecto de por sí muy común asociado a la terapia farmacológica, donde no siempre identificamos un mecanismo, pero sí sabemos que ya de por sí una sustancia química exógena es capaz de generar reacciones donde nuestro organismo responda de mala manera. Nosotros podemos considerar lo que me imagino habrán visto en algún momento sobre el tema de la zona gatillo quimiorreceptora, que es una zona que no está protegida por la barrera hematoencefálica, entonces le permite, como digámoslo así, a la sangre, o sea, al elemento probar todo lo que está pasando por la sangre, y eso implica de que a cualquier amenaza va a activar un mecanismo de defensa que favorece la expulsión de esta sustancia. Pero no solamente eso, sino que si lo vamos a extender a- al comportamiento fisiológico habitual, hay una serie de estímulos que en función de nuevamente, por lo menos de forma basal, defender al organismo, implica que aparezca este reflejo que, como decíamos, busca compensar algo que podría estar mal, evitar el contacto del organismo con alguna sustancia peligrosa en los alimentos, en los medicamentos, o dar cuenta de algún trastorno o reaccionar a ciertas sustancias de origen endógeno a partir del desarrollo de algunas patologías. Entonces, si uno piensa dónde se generan estos estímulos más habitualmente, y por ende, ¿dónde nosotros esperaríamos encontrarnos más incidencia
de la sensación nauseosa y del vómito, que no siempre están conectados, pero que sí, eh, en un porcentaje importante de los casos, esta sensación desagradable y toda la sintomatología asociada suele conducir a un mayor riesgo de vómito. Desde entonces, esa perspectiva, eh, cualquier señal o señales que vayan o liberación de sustancias, como decíamos, endógenas, el contacto con sustancias exógenas, que generen ciertos efectos sobre la corteza cerebral, alteraciones que afecten al oído interno, o lo más obvio que es condiciones que determinen una descompensación a nivel del sistema digestivo, pueden generar esta activación de lo que conocemos normalmente como centro del vómito y favorecer esta reacción, que en esencia es defensiva, pero así nosotros sabemos que la tos es defensiva, la fiebre es defensiva, pero no por eso la podemos dejar acampar a sus anchas, porque eso significa de que hay riesgos asociados a que esos síntomas se mantengan. En una primera instancia uno podría decir, claro, me está ayudando, no sé, la tos a eliminar un cuerpo extraño, la, la, la náusea y el vómito a eliminar quizás algún alimento que no está en particularmente buen estado y evitar que eso cause eventualmente una infección o algún otro problema. Pero si estas condiciones se mantienen, ya de por sí el vómito deriva en desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces, una de las consecuencias más severas o lo más problemáticas si se deja estar es que los pacientes se pueden deshidratar de forma muy marcada. Entonces, la próxima clase vamos a hablar un poquito de lo que son las sales de rehidratación. Imagino que ya las habrán visto, quizás han hablado un poquito de su funcionamiento, pero tanto en el manejo de las náuseas como el manejo de las diarreas y también considerar aquellas patologías que puedan inducir eh, sudoración excesiva u otros, uno de los principales recursos que se tienen que considerar independiente del medicamento que vayan a seleccionar para el manejo de las diarreas para el manejo del vómito en este caso, es manejar o evitar o compensar las pérdidas electrolíticas a través de sales de rehidratación oral. Si no hay si no hay tolerancia a nivel enteral, se pueden utilizar sueros, se puede utilizar fluidoterapia, pero es importante que las complicaciones más severas, a veces más allá del malestar que pueda producir el signo en sí, tiene que ver con la deshidratación. Y esto aplica también en la diarrea y en otras condiciones similares donde hay pérdida de agua y de electrolitos. Ya que en este caso, si bien nosotros vamos a utilizar un medicamento que a veces va a ayudar a compensar el síntoma, a evitar las molestias, cuando tenemos un paciente que ya viene con un historial de haber estado vomitando repetitivamente, necesitamos valorar su estado de hidratación para saber si necesitamos aplicar una terapia de rehidratación o si vamos a utilizar una terapia para conservar el equilibrio hidroelectrolítico, asumiendo que este paciente podría vomitar en el tiempo más allá del medicamento que vayamos a utilizar, que va a tener por objetivo reducir los vómitos. Por otra parte, también es muy prudente tomar en cuenta de que nuestros medicamentos producen alivios sintomáticos asociados a la sensación nauseosa, a la inhibición del vómito, a trastornos también vinculados a los vómitos como el vértigo, pero que no siempre son resolutivos. Algo que ya trabajamos con varios medicamentos, como el caso de los AINES. Entonces, si bien existen pacientes que presentan vómitos agudos y donde el control sintomático es fundamental para que nuestro cuerpo haga el trabajo de combatir, no sé, agentes infecciosos, por ejemplo, y donde no vamos a tener la necesidad de intervenir con más medicamentos o tratar una condición que habitualmente suele ser autolimitada. En casos de que esta sintomatología se mantenga en el tiempo, hay que tener mucho cuidado con enmascarar los síntomas. Entonces, el antiemético, el antinauseoso, puede producir un alivio sintomático importante, pero si se trata de una condición que se sostiene en el tiempo, hay que entrar a revisar qué es lo que podría estar pasando con nuestro paciente
ya que hay muchas condiciones que secundariamente se asocian a las náuseas y a los vómitos. O sea, podemos encontrarnos con diagnósticos muy severos hasta situaciones poco, em, poco graves en el global de las cosas, como es el caso de las intolerancias a ciertos alimentos, a las alergias alimentarias, que en algunos casos pueden producir esta sintomatología. Así que, de nuevo vamos a enfatizar más en los medicamentos de mayor uso en medicina general, pero vamos a, como siempre, repasar un poquito lo que pasa en el ámbito hospitalario, las opciones complementarias, terapéuticas, incluso vamos a hablar un poquito, brevemente de lo que es la fitoterapia hoy en día en este aspecto. Sí. Si nosotros consideramos el proceso en sí que conduce a que se generan las alteraciones clásicas en la motilidad intestinal, en los movimientos intestinales, para que al final este contenido digestivo, que debería ir en una sola dirección, se nos termine devolviendo. Tienen que pasar hartas cosas y donde, como decíamos, hay varios centros que reciben estos estímulos, como nuestro oído interno, como nuestro eh, sistema nervioso central, pero al final el que va a hacer la pega de expresar esta situación, sabemos que es el sistema gastrointestinal. Si bien no son los únicos sistemas involucrados, cuando hablamos de farmacoterapia más convencional, tenemos que sí dirigirnos hacia lo que es mecanismos mediados por dopamina y mecanismos mediados por serotonina, que son los que intervienen principalmente sobre la regulación de la vía colinérgica asociada a la actividad del músculo liso. O sea, la acetilcolina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a favorecer la activación de receptores, por ejemplo, receptores colinérgicos, receptores nicotínicos, donde vamos a tener una mayor actividad muscular lisa. Eso afecta positivamente la motilidad intestinal y, como decíamos, hace que todo se mueva en la dirección que normalmente se debería mover. Basándonos en esta premisa, entonces nos damos cuenta que en este esquema hacemos una referencia a dos vías de carácter inhibitorio y una vía de carácter excitatorio. La vía dopaminérgica y por ende la acción de dopamina sobre receptores de 2, así como la acción de serotonina sobre receptores 5-HT3, son vías que van a inhibir la actividad colinérgica o que van a inhibir de alguna manera la, la motilidad intestinal y por ende van a favorecer que estas vías que muchas veces se activan por procesos vinculados a la señalización mediada por estos sistemas receptores de señales, como decíamos, van a terminar favoreciendo entonces una menor motilidad intestinal, van a favorecer una serie de actos reflejos que van a conducir, que pueden favorecer a una menor actividad cinética y favorecer entonces la aparición de las náuseas y los vómitos. Obviamente la sensación nauseosa y todo eso tiene que ver también con esto, pero aquí no estamos restringiendo específicamente a nuestro efector que vendría siendo el sistema gastrointestinal. Mientras que la vía 5-HT4 es una vía excitatoria, también relacionada a los receptores de serotonina, y que normalmente en situaciones habituales, dependiendo de la actividad de nuestro organismo, se encuentran en cierto balance. Por eso están mediadas por un mismo receptor. Pero ¿qué va a pasar? Aquí se generan cambios alostéricos en algunos casos, cambios en la afinidad por ciertos tipos de receptores y lo que finalmente termina generando desbalance. Pero a grosso modo, la activación vía serotonina en receptores 5-HT4 va a dar lugar a un efecto procinético. En cambio, la acetilcolina de por sí va a dar lugar a un aumento en la actividad
colinérgica y por ende se favorece la actividad motora. Como decía, esto es lo que pasa a nivel gastrointestinal a grandes rasgos y nos permite identificar cómo se comportan algunos medicamentos o cuáles son los mecanismos de acción más representativos hoy en día, donde destacamos el efecto antidopaminérgico, el hecho de tener medicamentos que van a antagonizar esta vía inhibitoria mediada por dopamina, como es el caso de fármacos como el haloperidol o como la domperidona. Medicamentos que van a ser antagonistas del receptor 5-HT3, teniendo casi un mismo propósito que los medicamentos antes descritos, pero con otra eficacia, con otros nichos terapéuticos asociados, y donde podríamos destacar al ondansetron y el granisetron, que son algunos de los medicamentos de introducción más reciente, aunque ya tienen un historial de un par de décadas prácticamente. Y procinéticos puros, como la cisaprida, que van a ser agonistas, a diferencia de los otros que eran antagonistas, que son agonistas del receptor 5-HT4. Nos vamos a encontrar con muchos medicamentos de acción mixta, como es el caso de la metoclopramida, pero también tenemos que considerar que van a aparecer muchos mecanismos que generan intermediarios centrales, donde nos encontramos con efectos antihistamínicos, donde nos encontramos con que a nivel central los efectos anticolinérgicos también actúan en otro punto, entonces puede sonar medio extraño que por la vía digestiva el efecto colinérgico nos sirve, mientras que a nivel central quizás el anticolinérgico es el que nos sirve en algunas circunstancias, pero depende mucho de las vías de activación de estos reflejos o de estas respuestas que va a tener el organismo, porque al final nuestro organismo, en función del estímulo detonante, va a variar también en lo que refiere a la síntesis de sustancias a las cuales eventualmente se va a exponer la zona gatillo quimiorreceptora y las otras estructuras que van a traducir estas señales. Así que vamos un poquito a revisar quizás estos medicamentos más clásicos. Después hablemos un poco sobre algunos medicamentos que tienen nichos más eh, específicos, por decirlo de alguna manera, eh, y de algunas cosas complementarias sobre el tratamiento del vómito y la náusea. Si nos queda un poco de tiempo, avanzamos con los antiespasmódicos, si no, lo dejamos para mañana. Entonces, hablamos de agentes procinéticos, especialmente por el hecho de tener fármacos que van a favorecer la motilidad gástrica, y en este sentido, quienes van a actuar como procinéticos. Se dice que los antidopaminérgicos actuarían como procinéticos, aunque se tienen algunas dudas al respecto si esto es tan así, ya que la domperidona, por ejemplo, se caracterizó en su momento como un procinético, pero hoy en día se entiende de que el efecto antidopaminérgico va más por un efecto más, bien dicho, inhibidor de la inhibición, que como un procinético propiamente tal, para lo que sí se caracterizan a agentes que van a potenciar la vía colinérgica directa o indirectamente, como son los agonistas 5-HT4 o los agentes colinérgicos, donde, si nos acordamos un poco de lo que vimos del sistema nervioso autónomo el año pasado, no son análogos de acetilcolina normalmente, sino que son inhibidores de acetilcolinesterasa. Entonces aquí el principal efecto que vamos a obtener es elevar la motilidad o mejorar la coordinación motora intestinal. ¿Qué medicamentos muy recurrentemente utilizados se caracterizan como eh, procinéticos? La metoclopramida probablemente es el procinético de excelencia que se tiende a utilizar en nuestro país. Lo de la domperidona, como les decía, es un poco discutido, se van a encontrar evidencia a favor y en contra. Y ya otros fármacos son más utilizados en ciertas circunstancias, el caso de la cisaprida, que es un agonista 5-HT4 prácticamente puro, inhibidores de acetilcolinesterasa, como la fisostigmina, la neostigmina, la piridostigmina, que se utilizan más en el ámbito asistencial o en condiciones como la miastenia gravis. Y fuera de eso, entonces,
estamos hablando de medicamentos un poquito más específicos en esa materia. Ya los antieméticos son medicamentos que van a prevenir las náuseas y los vómitos y que muchas veces actúan bajo estas mismas vías, pero también suelen tener en algunos casos acciones a nivel central que bloquean señales antes de llegar a la vía digestiva, eh, y que de alguna forma les da una disparidad en cuanto a potencia. Entonces, tenemos antagonistas que son principalmente periféricos, como la domperidona. Tenemos antagonistas que tienen una acción altamente potente, como los antagonistas 5-HT3, que es el caso de el ondansetron. Tenemos antagonistas eh, D2 de acción central, que tienen sus pros en cuanto a potencia, tienen sus contras en cuanto a reacciones adversas, como es el caso de la dietilperacina. Y tenemos antagonistas de neuroquininas, el caso de antagonistas de sustancia P, casi específicamente, como el aprepitant, y que es un fármaco eh, quizás el más nuevo dentro de este grupo, o el de introducción más reciente, que se orientan principalmente a las náuseas asociadas a citotóxicos, o sea, medicamentos que se utilizan habitualmente en quimioterapia. Desde el punto de vista diagnóstico, siempre es importante hacer una diferencia porque el motivo de consulta en muchos pacientes es efectivamente el vómito. Es el signo de alarma que muchas personas utilizan como punto de referencia para elaborar su consulta. A nivel de los servicios de urgencia, evidentemente, muchas veces el objetivo es tratar de controlar evitar la deshidratación, evitar el daño. Sabemos que obviamente si tenemos pacientes con vómitos, podemos pensar los pacientes que están con pérdida de conciencia pueden sufrir eh, expiración del contenido digestivo y eso conlleva situaciones mucho más graves. Pero a veces el paciente no siempre suele discernir sobre la diferencia entre lo que es la náusea y el vértigo. La náusea, como estaba descrito anteriormente, es una sensación normalmente desagradable, que cursa con varios síntomas, que a veces también son comunes en el vértigo, como la sudoración excesiva, pero que es una sensación desagradable que está como muy metida en el epigastrio. Es como una sensación que generalmente hace que como que uno le dé el asco los alimentos, los contenidos, lo que uno introduzca al tracto digestivo. Mientras que el vértigo, más allá de que el vértigo pueda conducir a la náusea y naturalmente también conduzca al vómito, es una sensación alucinatoria de movimiento. O sea, básicamente, no sé si alguien ha tenido una crisis de vértigo, pero suele pasar que uno le empieza a dar vueltas las cosas y suele ser bastante más incapacitante, ya que la otra sensación es más digestiva. En este caso, hay un trastorno alucinatorio del movimiento donde la persona pierde el balance, puede caerse, normalmente pierde estabilidad, tiene que agarrarse a algún lado como para poder, para no accidentarse, y que sobre todo destaca por el hecho de que suele estar muy relacionado a problemas sobre el sistema vestibular. No exclusivos, pero sí directa o indirectamente hay una afectación en estas condiciones, como suele pasar, por ejemplo, en el síndrome de Meniere. Así que en lo que refiere a antivertiginosos, los antivertiginosos eh, suelen estar asociados a otros medicamentos porque además de utilizar los antieméticos como recurso sintomático, se buscan otros mecanismos para el control de la para bloquear la neurotransmisión. Y en ese sentido, ahí es donde agarran vuelo agentes anticolinérgicos, en algunos casos. em, es el caso particular, por ejemplo, de la escopolamina. Los antihistamínicos, como el caso del dimenhidrinato o la doxilamina, esta última muy importante en emesis gravídica. Las fenotiacinas, como medicamentos que ya habíamos comentado anteriormente, pero bajo su mecanismo de acción principal, que es un efecto antidopaminérgico, el caso de la tiertiltiperacina y el haloperidol. Y
nos encontramos con lo que es ya la modulación etiológica. Como decíamos aquí, los trastornos vestibulares están asociados a varias circunstancias, desde procesos infecciosos, procesos autoinmunes, em, disrupciones centrales asociadas, por ejemplo, al estrés excesivo, a los síndromes ansiosos, acumulación de líquidos anormal dentro del aparato auditivo, de estructuras del aparato auditivo, excesiva vasoconstricción ahí mismo. Entonces, tenemos varios moduladores etiológicos en los que no vamos a profundizar demasiado porque se trata de medicamentos que ya hemos visto en varias ocasiones, o sea, diuréticos, muchas veces se utiliza furosemida, em, hidroclorotiazida, antimicrobiano, sabemos que es variable, pero en la mayoría de los trastornos de este tipo suelen responder bien a penicilina, corticoides, eh, prednisona, a veces se utiliza la administración intratimpánica de glucocorticoides como una alternativa que quizás han visto cuando han visto cosas de otorrino. Si no, las tocará verlas. Los ansiolíticos, las benzodiazepinas suelen ser el gold estándar dentro del manejo en este caso todavía. Y los vasodilatadores quizás son algunos que no habíamos visto hasta ahora, que son algunos antagonistas de canales de calcio como es el caso de la flunaricina o la sinaricina. Pero volvamos un poquito y empecemos a hablar siempre de lo que es más, lo que tiene más prevalencia en uso. Primer lugar, para la domperidona. No por eficacia, sino por seguridad, por antecedentes históricos y porque pese a ser un medicamento que se introdujo hace ya muchas décadas, sigue estando muy bien posicionado para el manejo de las náuseas y los vómitos en términos generales. Ha sido sobrepasado en cuanto a eficacia por muchos medicamentos, pero su seguridad es la que todavía nos hace prescribirla muy regularmente. Su seguridad viene dado por un factor importante y que además es el factor que limita en parte su eficacia, que es la incapacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, eso hace de que tengamos pocos efectos adversos. Normalmente, muchos de los efectos adversos vienen asociados a los cambios en la motilidad al cambio en la motilidad intestinal, donde entendemos que este fármaco finalmente puede producir sed, sequedad bucal. Hay un efecto adverso, de hecho, que se utiliza favorablemente, como es el aumento de la secreción de prolactina. A veces a las madres que están dando pecho se les indica domperidona cuando no tienen capacidad de producir las cantidades adecuadas de leche materna. Entonces, eh, puede servir. De hecho, tiene como un doble propósito porque el, la domperidona funciona como favorece la secreción de prolactina y el paso de domperidona a través de la leche materna muchas veces reduce el, el reflujo y los cólicos que se pueden dar en algunos pacientes pediátricos, en algunos lactantes. Suele ser bastante bueno para el manejo de las náuseas de origen digestivo, pero se empieza a quedar corto cuando tenemos procesos, por ejemplo, vinculados a síndromes vertiginosos, afectación de estructuras auditivas, citotóxicos, quimioterapia. La verdad es que ahí no podríamos decir que se queda bastante corto, pero suele ser un recurso de inicio para la mayoría de los casos y quizás su única gran restricción reside en el hecho de que no se recomienda utilizarlo por vía parenteral, porque se ha visto que se pueden producir alteraciones sobre el ritmo cardíaco potencialmente graves. De ahí a que se prefiere el uso de otros medicamentos por vía, para manejo por vía parenteral, entendemos que debe ser un recurso a considerar por el hecho de que la persona que está vomitando muchas veces puede tener tal intolerancia al ingreso de sustancias al sistema digestivo que también puede afectar el ingreso de medicamentos y obviamente no vamos a estar
tratando de empujar el medicamento hasta que se logre. Eh, en este caso también tiene la posibilidad de ser utilizado por vía rectal. Sabemos que no es la vía más cómoda, pero que aún así nos permite cubrir este aspecto. Pero no sé si les habrá tocado ver muchos pacientes hasta este punto, sobre todo en el servicio de urgencia, pero se van a dar cuenta que hay pacientes que de repente no solamente tienen vómitos, sino que a veces también están con diarrea y como un poquito raro que se presenten dos situaciones que a veces son medio antagónicas entre sí desde el punto de vista fisiológico, pero que es algo que puede pasar, así que eh, hay que, hay que tener esa consideración de tener un recurso parenteral para el manejo. Esto es el gran margen de seguridad, permite el uso en pediatría, permite el uso en el paciente adulto, en el paciente adulto mayor, donde incluso no tenemos que preocuparnos por los efectos antidopaminérgicos centrales que podrían ser contraproducentes en patologías como el Parkinson. En algún momento hablamos del parkinsonismo secundario en el semestre pasado, y entonces en las náuseas y los vómitos asociados a especialmente condiciones de origen digestivo, pero también em, posterior asociados a condiciones como las crisis migrañosas, a la dismenorrea. También suele ser, como decíamos, un recurso que destaca muy marcadamente por un buen margen de seguridad y una adaptación a diversas vías de administración, ya que podemos utilizarlo en gotas orales, en cápsulas, comprimidos, suspensiones o supositorios, lo que facilita la dosificación y la administración por diversos ámbitos en la vía entera. La metoclopramida podríamos decir que tiene una eficacia bastante similar a la de la domperidona, pero su margen de seguridad es algo menor. ¿Por qué? Porque si bien su mecanismo de acción mixto le permite tener un efecto procolinérgico, antiserotoninérgico 5-HT3, serotoninérgico 5-HT4 y antidopaminérgico D2, sobre todo este último mecanismo, que ya fue descrito para el caso de la domperidona, en este caso tiene un alcance central. Entonces, en sumatoria a los efectos ya descritos para la domperidona por acción antidopaminérgica, los efectos a nivel central a veces son bastante complejos, especialmente en niños, en poblaciones adultos mayores, sobre todo si hay algunas comorbilidades como la enfermedad de Parkinson. La metoclopramida es uno de los medicamentos de uso común que está más asociado a trastornos motores, al desarrollo de parkinsonismo secundario, lo que no implica que no se use. De hecho, es un buen recurso, sobre todo cuando no se puede utilizar, considerando que no se puede utilizar la domperidona por vía parenteral de forma regular, y es más seguro por esta vía. Pero sí hay que tener cuidado con las comorbilidades del paciente, con la situación entérica, porque al final, dentro de todos estos efectos, la gran ventaja es que produce una regularización motora a nivel intestinal, y de hecho la metoclopramida, una de las principales razones donde se suele utilizar mucho como medicamento como medicamento para favorecer la acción procinética es en pacientes con síndrome de intestino irritable, aunque ya hemos dicho que aquí la comunión de varios medicamentos es lo que termina aparentemente haciendo efecto, aunque siempre hemos dicho que estas asociaciones a veces podrían estar exponiendo al paciente a un número innecesario de medicamentos. Así que tiene aplicaciones muy similares a las de la domperidona. No podríamos encontrar alguna particularidad, digámoslo así, que haga algo que no haga la misma domperidona, más allá de su mecanismo más amplio, por decirlo de alguna manera. Su principal virtud entonces podría ser el uso parenteral, que no era tan recomendable en el otro antidopaminérgico.
y su factor en contra, las reacciones adversas a nivel del sistema nervioso central. Al igual que la domperidona, se considera poco útil, a veces como coadyuvante, pero no realmente como tratamiento en monoterapia, en el caso de vómitos asociados a efectos inducidos por medicamentos agonistas dopaminérgicos o por citotóxicos. Dentro de lo que es el efecto procinético, decíamos que la cisaprida se considera un procinético más potente y de acción más prolongada que la metoclopramida. El problema es que su interacción con el citocromo P450, especialmente sobre la isoenzima CYP3A4, suele estar asociada, perdón, suele estar asociada a varias interacciones farmacológicas de interés. Entonces, un medicamento que en terapia asociada no se lleva particularmente bien con, con otros fármacos y eso hace de que su uso, la verdad, haya decaído consistentemente con el paso del tiempo. Dentro de lo que es el terreno de los potenciadores colinérgicos, tenemos a la ya mencionada neostigmina, a la fisostigmina, a la piridostigmina, que tienen dos grandes usos. O sea, no estamos diciendo que aquí no se pueden utilizar bajo ningún caso de vómito, pero sí por su margen terapéutico se tratan de reservar para condiciones donde realmente se necesita su uso. Y estos son dos. En el ámbito quirúrgico, para el manejo del ilio paralítico, donde sabemos que a veces en las cirugías, sobre todo en las cirugías digestivas, se tienen que utilizar bloqueadores neuromusculares. Estos van a tener un efecto donde vamos a detener los movimientos intestinales y se suele dar que cuando eh, finalice el efecto de estos medicamentos, nuestro sistema gastrointestinal se resetee con cierta normalidad y empiece a funcionar con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, los pacientes al tratar de consumir alimentos, consumir líquidos o lo que sea, van a tener intolerancia a estos porque el sistema gastrointestinal va a estar muy inactivo y eso conduce a que los pacientes cursen con vómitos y náuseas y sobre todo en el postoperatorio no queremos que eso ocurra. Entonces, frente al desarrollo del hilio paralítico, no frente a cualquier tipo de náuseas asociada al postoperatorio, cuando se considera que hay una disminución, normalmente se verifica en función de la disminución de los ruidos intestinales o exámenes que permitan ya que sean más exploratorios, se utilizan este tipo de medicamentos para restablecer los movimientos intestinales y evitar los vómitos, las náuseas y la intolerancia a los alimentos que puede causar el uso de estos bloqueantes neuromusculares. Por otro lado, hay algunas enfermedades, podríamos entrar en el ámbito también de algunas neurodegenerativas, pero quizás la más destacada porque afecta como específicamente la integridad y la función neuromuscular que vendría siendo la miastenia gravis. No sé si han hablado algo de esa enfermedad, pero para quienes quizás no lo recuerdan, es una condición donde generalmente se ve una depresión marcada del estímulo colinérgico necesario para la actividad de muchas estructuras musculares. Y entonces lo natural es restablecer el estímulo colinérgico externamente a través de un inhibidor de la colinesterasa que, como decíamos, va a permitir no solamente restablecer la actividad eh, motora intestinal, sino que también facilitar la mayor capacidad contráctil, la mayor actividad del sistema muscular en general. Entonces, medicamento, ya dijimos, muy de nicho, pero que es importante tenerlo en cuenta en caso de que se los hubiese olvidado o no lo hubiesen visto por ahora. La tiatilperacina, la eh, el haloperidol, entre otros agentes de acción antipsicótica,
Son medicamentos que, como acabo de decir, se originan en un ámbito relacionado al tratamiento de algunas patologías de salud mental. Pero el efecto antidopaminérgico sabemos que está relacionado al bloqueo de la señalización que favorece la activación del vómito, razón por la cual se entiende de que tanto la tietilperacina realmente la mayoría de las fenotiacinas, la mayoría de los medicamentos antipsicóticos que se caracteriza por un bloqueo de dos, va a ser capaz de generar un efecto antiemético y un efecto antinauseoso muy marcado. Su problema reside lo mismo que mencionamos para medicamentos como la metoclopramida, pero ya a elevado a un par de potencias, por el hecho de que sus acciones sobre el sistema nervioso central son preponderantes. De hecho, la razón por la que se utilizan como antipsicóticos es eso. Entonces, este tipo de fármacos sabemos que son muy eficaces, incluso pueden dar cierto nivel de cobertura a las náuseas asociadas a la quimio, pero de forma bastante errática, y se suelen utilizar como recurso intrahospitalario para el control de náuseas y vómitos que no responden a nuestros medicamentos tradicionales, que si queremos hacernos un top 3 de los medicamentos más utilizados hoy en día, tranquilamente podríamos decir que los primeros dos lugares los tiene que ocupar el ondansetron y la domperidona, y tendríamos que ahí ver la pelea por el tercer lugar, y que probablemente estaríamos hablando de la metoclopramida, ya que son de accionar con mucho más, o sea, son de indicación mucho más recurrente. Hablando ya prácticamente de medicamentos que se comportan como antieméticos y que presentan acciones mucho más selectivas, tenemos que mencionar precisamente uno de los medicamentos que acabo de comentar, que es el ondansetron. Los antiserotoninérgicos que actúan sobre receptores 5-HT3 permiten a nivel digestivo inhibir la señalización hacia el músculo, o sea, evitar la inhibición del- de la actividad asociada al músculo liso, y por ende presentan una alta efectividad para reducir la aparición de náuseas y vómitos de origen digestivo. Pero más allá de eso, se generan varios efectos a otros niveles que nos van a permitir tener una cobertura o un espectro más amplio de acción, sobre todo para condiciones donde la mayoría de los medicamentos que acabamos de mencionar no tienen una respuesta muy consistente, o donde, por el carácter de la situación clínica a la cual vamos a hacer mención, necesitamos medicamentos de mayor eficacia. ¿Por qué? Pensemos en las sustancias citotóxicas, especialmente todo lo que tiene que ver con la quimioterapia. En este contexto tenemos dos puntos importantes. Uno es el hecho de que los medicamentos quimioterapéuticos muchas veces generan un impacto importante a nivel del sistema gastrointestinal, y si le damos rienda suelta o facilitamos las náuseas y los vómitos, vamos a poder perder parte de las dosis y tener que administrarlo de nuevo. Va a ser un proceso que también va a terminar afectando la calidad de vida del paciente, y donde vamos a tener quizás una biodisponibilidad errática. Por otro lado, también la aparición de vómitos asociados a las quimioterapias afecta la condición nutricional del paciente con cáncer, que es un factor importante de riesgo y de mala evolución del paciente. Y eso obviamente nos lleva a tratar de abordar no solamente los fenómenos inmediatos asociados a la quimioterapia, sino que
también los fenómenos tardíos que aparecen en algunas circunstancias. A nivel postoperatorio ya mencionamos que es un aspecto importante. Necesitamos controlar el posible desarrollo de vómitos porque si los dejamos estar, sobre todo si hablamos de condiciones donde la zona afectada está realizando un mayor esfuerzo, va a estar bajo el mayor estrés. Pensemos sobre todo las personas que pudiesen haber sido intervenidos a nivel digestivo. Sabemos que el vómito implica una contracción importante y eso puede afectar la evolución del paciente, favorecer que se reabra una herida, que eventualmente la zona intervenida se vea expuesta, si pensamos en el aparato gastrointestinal, al contenido digestivo. Entonces, necesitamos una alternativa de buena eficacia para evitar estos vómitos hospitales. Y las intoxicaciones, sobre todo en las intoxicaciones donde se consumen medicamentos por vía enteral, un peligro importante está asociado a la aspiración del contenido digestivo, especialmente personas que pierden la conciencia en el contexto de una intoxicación o por el mero efecto de los xenobióticos sobre la zona gatillo quimio-receptora, y eso determina que también sea un factor que no da lugar a una buena evolución en muchos pacientes o da lugar a nuevas complicaciones. Entonces, estas son las principales razones por las cuales se desarrollaron estos medicamentos, pero hoy en día se han extendido mucho hacia el uso en el ámbito muy general. ¿Por qué costó que se extendieran? En primer lugar, por su precio. El Ondansetron, una de sus marcas que se introdujeron al mercado ya hace algunos años atrás, que era el Isofran, era un medicamento que estamos hablando de 4 comprimidos para bucodispersables o de uso sublingual u orales, eh, estaban dando vueltas a los 30.000 a 50.000 pesos. Si lo comparamos con una caja de domperidona de 20 o 30 comprimidos que cuesta entre 1.000 y 2.000 pesos, si pensamos en el genérico, claramente es una diferencia importante. Y de hecho, es una de las razones por la cual desde mi profesión yo no estaba particularmente de acuerdo con que se extendiera tanto el uso. Porque claro, si lo utilizamos como un medicamento en el ámbito hospitalario, primero pensando en lo de la eficacia, claramente permitía una mejora sintomática mucho más rápida, permitía que al igual que lo podemos utilizar por vía parenteral, nos da una alternativa más potente que la metoclopramida por vía parenteral, nos da una alternativa más potente que el domperidona por vía oral. Entonces, claro, desde la perspectiva de resolver rápido el malestar del paciente, podía ser una buena idea. Pero si nosotros al final le prescribíamos un medicamento que en la mayoría de los casos, y eso se lo digo por experiencia, el paciente no quería comprar, ya estamos fracasando en lo que es el tratamiento. Ahora, los precios han bajado, hay varias alternativas genéricas que nos permiten tener un mayor acceso, pero sigue siendo tranquilamente 4 o 5 veces más caros que las formulaciones de domperidona. Y el otro punto tiene que ver un poco con la seguridad, lo que comentábamos quizás en el bloque anterior, donde cuando nosotros buscamos introducir un nuevo medicamento al mercado, venimos con harta información de respaldo para dar cuenta de las reacciones adversas que tengan estos medicamentos, pero aún así nos encontramos con que nuestros fármacos podrían llegar a tener una serie de efectos a largo plazo y que no queremos lamentar eventualmente. Ya discutimos varias veces el tema de lo que fue la experiencia con los derivados COXIF en lo que a Inés se refiere. Y por eso siempre la introducción de un medicamento o sacarlo de sus indicaciones para las cuales fueron diseñados, o sea, en lo que se llama el uso off-label, nos puede llevar a darnos sorpresas después. Entonces, yo en general me preocupaba bastante por el amplio uso que se le empezó a dar a este medicamento
hace más o menos 10 años, 10, 12 años atrás. Afortunadamente, pese a haber extendido el uso incluso a la infancia, no se ha evidenciado algún punto importante que requiera abordaje en lo que implica a restringir su uso o algo así, alguna preocupación de seguridad importante. Pero obviamente, en base al discurso que he tenido siempre para con ustedes, siento de que siempre hay que tener cierto cuidado cuando uno quiere empezar a meter medicamentos nuevos, porque si se aloja solamente en la eficacia, después se puede terminar dando una sorpresa inadecuada. Eh, Ahora entonces, más allá de que sea otra alternativa importante para el manejo de las náuseas comunes que ustedes pueden llegar a enfrentar en un contexto quizás meramente digestivo, que suele ser lo más fácil de abordar. El principal foco o la principal razón para implementar estos medicamentos fue el hecho de poder abordar las náuseas asociadas a la quimioterapia. Y en la quimioterapia hay dos tipos de trastornos que suelen ser las náuseas inmediatas y que están muy vinculadas al efecto citotóxico y cómo este tiende a afectar directamente el aparato digestivo. En ese caso, estas náuseas tempranas, no sé si han hablado mucho de este tema de náuseas tardías tempranas o síntomas diferidos asociados a la quimioterapia, donde el ondansetron y el granisetron son particularmente efectivos, mucho más que otras alternativas que se manejaban hasta ese momento. Pero en el contexto de las náuseas diferidas, las vías de señalización para el desarrollo de los síntomas diferidos en la quimioterapia es mucho más compleja. Entonces, la respuesta en este caso se vuelve más errática, menos predecible. Sí, se sabe que el granisetron tiene un efecto, tiene una eficacia un poquito más consistente. Se utiliza preferentemente por vía parenteral en la mayoría de los casos en el tratamiento de la quimio, pero podríamos decir que todavía nos estamos quedando un poquito cortos para, para dicho prospecto. Razón por la cual aparece el otro grupo de medicamentos al cual habíamos hecho mención, que es el aprepitant. El aprepitant, como dice en pantalla, es un antagonista del receptor de neuroquinina, la subtipo 1 específicamente, que es activado por varios mediadores, pero especialmente la sustancia P. Y que se sabe de que cuando se ha hecho estudios al respecto, eh, se eleva su actividad muy marcadamente, o la misma sustancia P aumenta sus concentraciones frente a la presencia de agentes citotóxicos. Entonces, es uno de los grandes responsables por los síntomas diferidos asociados a la quimioterapia o los vómitos diferidos. Normalmente no se usa por sí solo y en el manejo de las náuseas digestivas tradicionales, como decíamos, de transgresiones alimenticias y similares, no funciona directamente, pero suele ser un complemento importante para el manejo de los síntomas diferidos en la quimioterapia. Y ahí sí tiene bastante que hacer. Es bastante habitual el uso en conjunto con el ondansetron u otros antiserotoninérgicos para potenciar sus efectos. Antes de hablar de los antivertiginosos o los anticinetóxicos, podríamos destacar algunas otras alternativas que se manejan hoy en día. Eh, Creo que no hemos hablado demasiado de fitoterapia, pero sí, siempre cuando se habla de la incorporación de medicamentos herbarios o, o productos fitoterapéuticos, mejor dicho, eh, siempre esto o sea, se asocia por un lado a las condiciones socioculturales de las personas y que ellos también tienen derecho a mantener
a tomar decisiones sobre su tratamiento. Pero a veces ocurre que con la fitoterapia, quizás como hablamos en algún momento de la hierba de San Juan en la depresión, existen plantas cuyo uso, plantas medicinales cuyo uso se asocia a creencias y experiencia sin mucho trasfondo sobre mecanismos de acción, eh, formas de preparación o dosis específicas, lo que genera obviamente mucho resquemor por parte de la gente que respalda su uso por un hecho de presentar, de ser muy accesibles en muchos casos, en otras ocasiones porque se genera esta sensación de falsa seguridad en el hecho de que se trate de una sustancia natural. Pero, si somos muy sinceros en estos, las plantas medicinales son los precursores de la mayoría de las drogas que conocemos hoy en día. Entonces, hay muchas sustancias presentes en plantas medicinales que nos ayudan a desarrollar o a obtener directamente muchos medicamentos que siguen vigentes al día de hoy o cuyos sucesores eh, semisintéticos o sintéticos abundan en el mercado. Pero algo importante es que la dosis en los productos herbarios tradicionales, o sea, si uno se va a hacer no sé, pues, una infusión de alguna determinada planta medicinal, suele generar es difícil saber qué dosis estoy dando. Entonces, si no sé qué dosis estoy dando, no sé si el estímulo va a ser suficiente y por ende si el efecto que estoy percibiendo es un efecto farmacológico propiamente tal o es un efecto placebo. Por eso, existe procesos que se llaman estandarizaciones. Las estandarizaciones implica de que en función de uno o varios principios activos presentes en las plantas medicinales, los productos farmacológicos se envasan y se preparan con tal de asegurar de que cada comprimido, cápsula o la presentación que fuese nos entrega la cantidad, nos entrega una dosis que está respaldada para generar un efecto farmacológico puntual. ¿Por qué les decía eso? Porque habíamos comentado que para la hierba de San Juan hoy día existen productos estandarizados y hace algunos años eh, se estandarizaron los primeros productos en base a jengibre. El jengibre tiene varios componentes activos, no sé si en algún momento lo usaron quizás como una terapia natural para las náuseas o para los vómitos, pero el jengibre presenta algunos componentes relevantes como el gingebrol. El gingebrol es una sustancia que ha demostrado actividad sobre receptores 5-HT3, por ende sigue un mecanismo de acción similar al de los antiserotoninérgicos. Lo menciono por dos razones, porque evidentemente puede considerarse un buen coadyuvante siempre y cuando no obstaculice el funcionamiento de otros medicamentos. eh, Puede ser una terapia complementaria o como se prefiere, alternativa para muchas otras ocasiones. Y obviamente también las mismas infusiones de jengibre podrían ayudar, pero obviamente si tenemos una condición de más cuidado, la idea es preferir aquellos productos que se encuentren debidamente estandarizados. Pero pacientes que de repente, por condiciones crónicas, digestivas y que no quieran seguir utilizando medicamentos más por una preferencia personal que por evitar una acción farmacológica, ya que no lo vamos a lograr hacer si, aunque utilicemos un producto natural, que de hecho muchas veces son sustancias polivalentes y que tienen muchas acciones farmacológicas más de lo que la gente cree. Pero el jengibrol y todos los principios activos que están disponibles en este jengibre nos pueden ayudar a veces a reducir la cantidad de fármacos, obtener una mejor recepción por parte del paciente, darle algún grado de autonomía parcial en este sentido, y eso eh, a veces el paciente lo agradece. Así que eh, si ahí lo quieren buscar, hay un par de productos, me parece que Sabal, creo que no, también no estoy muy seguro si no ha producido uno, pero no, perdón, Laboratorio de Chile. Han producido estos derivados de jengibre que hoy en día podríamos decir que
podríamos ponerlo tranquilamente a la par de medicamentos como la domperidona en potencia. Pero existen también otros medicamentos que, sin ser antieméticos primarios por sí solos, potencian marcadamente a otros fármacos que ya hemos descrito. Eh, Esto obedecería a algunos mecanismos neurológicos o algunos mecanismos bioquímicos complementarios, y aquí destacan mucho los glucocorticoides y los ansiolíticos. Se los menciono porque en algunos pacientes frente a síndromes vertiginosos, algunos pacientes, de nuevo, especialmente en el tratamiento de la quimioterapia o cuando se utilizan medicamentos que normalmente favorecen el desarrollo del vómito, la utilización de estos dos grupos de medicamentos es habitual. ¿Por qué? Porque en el caso de los corticoides, como la dexametasona, estos van a tener unas acciones centrales. Ya hemos dicho que los efectos de los corticoides son sumamente amplios y que generan una inhibición sobre el núcleo del tracto solitario. Entonces aquí, esta es un área importante para regular el reflejo del vómito. Por otro lado, la acción inmunosupresora de estos medicamentos suele reducir, y antiinflamatoria, suele reducir la producción de prostaglandinas, así como otros mediadores inflamatorios que están asociados a las náuseas. Por ende, generalmente en combinación con antieméticos, suelen llegar a causar una disminución de los vómitos entre un 20 a 30% más que el antiemético por sí solo. Mientras que lo de las benzodiazepinas están primordialmente asociadas a lo que podríamos denominar como una especie de bloqueo anticipatorio. No sé si se entiende la idea, pero es el hecho de que en los pacientes oncológicos o en pacientes de repente que tienen ansiedad o estrés, el, las náuseas se suelen asociar a, a una mayor actividad eléctrica del cerebro que conduce a una disminución del umbral en el centro del vómito. Entonces, el aumento, la potenciación GABAérgica disminuye esa actividad eléctrica, aumenta el umbral al vómito, y aparte que el efecto sedante hace de que el paciente tolere mejor los tratamientos. De hecho, la amnesia anterógrada, que la mencionamos como un efecto adverso tan molesto o complicado a veces, dependiendo del caso de las benzodiazepinas, se utiliza porque al final como que el paciente, esta amnesia temporal hace de que el paciente como que evite recordar estos episodios de malestar que les generaba la medicación o, como decíamos, sobre todo en el caso del paciente oncológico. Así que eh, les puede llamar la atención, pero está bastante bien fundado el hecho de que los glucocorticoides y las benzodiazepinas, sin ser antieméticos per se utilicen en el contexto del manejo de las náuseas. Sobre los antihistamínicos, los anticolinérgicos, los antagonistas del calcio, nos encontramos con varios fármacos que suelen ser bastante eh, interesantes por el hecho de que se describen, no sé si a ustedes les pasa, pero está el famoso mareo por movimiento. Las personas que utilizan diferentes medios de transporte a veces se pueden sentir mareados, se pueden sentir eh, con malestar y que les termina generando vómitos. Mientras que ya comentamos que hay una serie de factores que pueden favorecer la aparición de estados vertiginosos, entre otros. Dentro de los mecanismos más respaldados, ya sea como mecanismo primario o secundario, para el manejo de los estados vertiginosos suelen ser los medicamentos antihistamínicos. Los antihistamínicos suelen bloquear muchas veces las, la actividad mediada por histamina
donde nos encontramos que este neurotransmisor está a cargo de, perdón, esta sustancia está a cargo de activar el reflejo del vómito frente al mareo de viaje o el mareo por movimiento. Entonces, la mayoría de los anticinetóxicos o de los antivertiginosos suelen tener en complemento a una acción primaria que puede ser, por ejemplo, anticolinérgica o que puede ser antagonista del calcio, suelen tener como mecanismo secundario la aparición del efecto antihistamínico. Pero obviamente no hay que dejar de lado otros efectos porque el mismo efecto anticolinérgico, ya decíamos, reduce la producción de algunas sustancias químicas que causan las náuseas, aparte de generar alteraciones sobre los movimientos bruscos del estómago. Los antihistamínicos, ya mencionamos algo sobre sus efectos adversos el semestre pasado, sobre todo teniendo en cuenta de que estos agentes van a tener acciones centrales, a diferencia de los antihistamínicos de segunda generación, que van a provocar sedación como efecto adverso más recurrente y más característico, pero también podría llegar a ser importante tomar en cuenta que estos medicamentos suelen estar asociados con un aumento del apetito que conduce a un aumento del peso corporal, razón por la cual hay que tener cuidado con su uso recurrente en pacientes que presentan algún tipo de problema de control de peso por comorbilidad o por origen eh, medio desconocido. De los medicamentos que más vamos a destacar dentro de este grupo, si bien hay varios que podríamos llegar a tomar en cuenta, primero partimos por el dimethylgrinato. El dimethylgrinato es un medicamento que quizás para los que experimentan mareos de viaje pueden conocer por una de sus principales marcas, que es el Mariamin. El, el Mariamin o, o el dimethylgrinato finalmente lo que va a hacer es generar un efecto adverso, o sea, perdón, es generar un efecto terapéutico que se basa en, en controlar las alertas que, que emite el oído interno frente al movimiento. Entonces, si bien es de uso, puede servir para muchas aplicaciones, su uso más popular en nuestro país es como un fármaco preventivo para el manejo de los mareos de viaje. Ahora también hay muchas personas que se cuestionan un poco si lo que reduce o lo que produce el efecto clínico no solamente es este mecanismo que acabo de explicar, sino que también la misma sedación aporta a disminuir la ansiedad y que el paciente muchas veces pase todo el viaje dormido. Así que es un medicamento de acción bastante rápida, donde generalmente se consume entre 30 a 60 minutos antes de viajar y normalmente después de ese tiempo el paciente se queda dormido profundamente, así que si es que alguna vez lo tienen que indicar o tienen que tomar, ojalá esa persona no tenga que estar conduciendo o particularmente concentrado porque es un fármaco muy sedante. La sinaricina, la flunarizina son fármacos también de un nicho bastante establecido. Tiene varios mecanismos, especialmente se relaciona al control de las náuseas y los vómitos por el hecho de que estabiliza el sistema vestibular, tiene acciones antihistamínicas, antiserotoninérgicas, o sea, anti-5-HT3 y antidopaminérgicas, que ayudan a mejorar tanto el equilibrio como controlar las náuseas. Además, se genera una vasodilatación asociada a su mecanismo principal, que vendría siendo el antagonismo de los canales de calcio, canales L, canales T, y que evita el vasoespasmo, eh, favoreciendo una mejor circulación cerebral y también a nivel periférico, lo que afecta también a las estructuras del oído. Existen algunas condiciones particulares como algunos tipos de migraña, que además de lo típico que es la fotosensibilidad, el dolor de cabeza, el dolor de cabeza, etcétera, que tienden a cursar con asociadas a esta vasoconstricción excesiva.
y que a veces también producen vértigos y otros tipos de problemas. Entonces, eh, para evitar la constricción y la posterior dilatación excesiva de los vasos sanguíneos cerebrales causantes finalmente del dolor de cabeza, el- la menor entrada de calcio en las neuronas disminuye la excitabilidad de las mismas. Entonces, eh, se utiliza muchas veces en problemas crónicos del oído interno. Se usa mucho en Meniere, se usa mucho en cefaleas vestibulares, se utiliza mucho en profilaxis también migrañosa por consiguiente, y, y eso entonces es una de las principales usos clínicos que les mencionaba que es importante los tengan en consideración. Y el último medicamento, la doxilamina. La doxilamina es, no, penúltimo medicamento, perdón. Es un medicamento que es un antihistamínico también. No se diferencia en cuanto a eficacia de lo que ya vimos para el caso del dimenidrinato y sus efectos adversos son similares. Pero la gran particularidad que presenta es que dentro de todos los medicamentos que hemos visto hasta ahora, el único medicamento que es categoría A en el embarazo es este. Entonces se trata de un fármaco altamente seguro en el embarazo, un medicamento entonces que vamos a considerar casi de elección, o sea, de elección directamente en los pacientes que tienen estos vómitos incontrolables en el embarazo, que no responden a medidas higiénico-dietéticas y donde vemos que se podría ver amenazada la nutrición tanto de la embarazada como del feto y su consiguiente desarrollo. Así que más allá de sus efectos adversos, más allá de de su eficacia global, es medicamento de elección normalmente en embarazo. Dentro de los anticolinérgicos, para después pasar a un último medicamento que es eh, un poquito más de acción global, medio discutido en algunos casos, pero que la verdad eh, tiende a funcionar. Están los anticolinérgicos. Decíamos que la señalización para y las reacciones bruscas que a veces tiene el estómago, perdón, el aparato gastrointestinal, eh, tiene, le da ciertos favores para bloquear el mareo por movimiento. El- en algunos casos se han encontrado algunos anticolinérgicos con efectos antidopaminérgicos, pero el problema es que los anticolinérgicos, tal y como comentaba respecto a su potencial uso como antisecretores, tienen acciones demasiado amplias sobre el sistema gastrointestinal como para encontrar sustancias que realmente funcionan para un solo tipo de problema. De hecho, el mayor nicho de los anticolinérgicos suele ser como antiespasmódicos digestivos y aún así tienen varias limitaciones. Entonces, los anticolinérgicos ya sabemos que tienden a producir varios problemas, especialmente si tienen efectos a nivel central, como la sequedad bucal, como la visión borrosa, posible desarrollo de taquicardia. Entonces, en la mayoría de los casos se prefieren aquellos medicamentos que sean capaces de generar efectos lo más localizados posibles y que no suelan dar lugar a tantas reacciones adversas que son características de estos medicamentos. De ahí a que hoy en día son poquitos los medicamentos que están disponibles en nuestro país. De hecho, este medicamento se obtiene más por importaciones que por disponibilidad. De repente aparece en farmacias, después vuelve a desaparecer un tiempo, porque eh, se considera que muchos de estos medicamentos son inseguros por las dosis que se requieren para lograr el efecto anticinetóxico y que entendiendo que hay muchos más medicamentos más seguros disponibles, la verdad es que medicamentos por vía oral para este propósito no se utilizan, al menos en nuestro país. Entonces, la escopolamina, que en sí es un fármaco de un margen terapéutico relativamente estrecho, hoy en día se utiliza como parche transdérmico, ¿no? Un parchecito que no sé si de repente les habrá tocado verlo, que se utiliza
detrás de la oreja. Circula en varios otros países, es normal ver de repente los turistas que los tienden a utilizar y que es un parche transdérmico, se coloca, como decíamos, detrás de la oreja y que permite una entrega de medicamentos en pequeñas concentraciones y que normalmente logra un buen efecto en lo que es la prevención de los vómitos y las náuseas por movimiento. Habíamos hablado del centro quimioreceptor, que es una zona desprotegida por la barrera hematoencefálica y que finalmente busca proteger al organismo de la presencia de sustancias químicas eh, potencialmente peligrosas, ya sea por su identidad o por sus concentraciones, ya sean endógenas o sean exógenas, razón por la cual finalmente uno de los procesos claves para desarrollar estos vómitos o náuseas eh, tienen que ver con la activación de esta vía. Entendiendo esto, aparece el difenidol. El difenidol es un inhibidor directo de esta zona gatillo que presenta variadas reacciones adversas, como decíamos, visuales, visión borrosa muchas veces, auditivas, tinnitus, pérdida de audición temporal, somnolencia, entre otras acciones, y que la verdad su utilización principal es cuando no se tiene una noción concreta de qué es lo que está causando el vértigo en el paciente. Para los que se desempeñen en servicios de urgencia, muchas veces se van a encontrar con que llega un paciente con un síndrome vertiginoso, no hay una razón aparente, el examen físico o la anamnesis no nos va a permitir llegar a una solución clara y lo más seguro es que lo van a remitir a estudios eh, auditivos, lo van a remitir a estudios de sangre y eso les va a ir permitiendo descartar y definir cuál es la situación que va a requerir abordaje. Desde, como decíamos, manejo de condiciones infecciosas, manejo de síndromes ansiosos y muchas otras cosas más que a las cuales ya hicimos referencia. Entonces, el difenidol básicamente nos da tiempo para generar un alivio sintomático del paciente, no, no nos da tiempo para muchas veces lo que demora la atención en el ámbito más especializado y es entonces un buen recurso para la mejora de los síntomas y de la inducción de los vómitos y náuseas asociadas a los síndromes vertiginosos, pero claramente la resolución reside en la capacidad de identificar los agentes causales, aunque esto sea algo de repente que es más difícil de controlar en el tiempo, como el estrés o la ansiedad, pero en muchos casos hay resoluciones que van desde el ámbito farmacológico hasta las posibles intervenciones quirúrgicas u otras modificaciones que uno pudiese establecer. Así que creo que lo vamos a ir dejando hasta ahí por hoy, ya que estamos a 9 minutos del cierre, entonces no me quiero apurar con el tema de los medicamentos antiespasmódicos y otros temitas que quería ver el día de mañana. Así que no sé si hay alguna pregunta. Les recuerdo una vez más, para los que quizás no pudieron estar en el bloque anterior, que mañana, a ver, nosotros empezamos a las 14:45, ¿cierto? Y teníamos disponible hasta 17:15, si mal no recuerdo. Eh, 17:05, bueno, profe. 17:05, gracias. Entonces, yo siempre estoy tratando de terminar tipo un cuarto para que tengan esos 20 minutos para transitar. Así que yo creo que 15 minutos antes de eso, tipo 4:30 en su horario local, vamos a tratar de hacer esta revisión de la prueba. Bueno, en todo caso, ahí si se van movilizando, pueden por último echarle un vistazo con el celular o dejarla
o consultarle a sus compañeros. Pero el punto es que en general no creo que haya muchas dudas, por lo que veía en las evaluaciones que se han corregido hasta ahora, la mayoría de las preguntas alternativas había muchos que tenían prácticamente todo bueno, así que ninguna estaba muy mal. Y en el caso de las preguntas de desarrollo, como decíamos, no hay una respuesta única, siempre tratamos de abrirlo para que al final no nos encerremos en una sola opción, sino que puedan tratar de ir desarrollando una buena aplicación de los medicamentos, con un enfoque racional, con una justificación adecuada de los fármacos y también que estos sean prescritos acorde a la normativa. Así que eh, recibimos las pruebas recién hace un par de días, o sea, un par de días atrás, el día martes, así que yo creo que durante la próxima semana deberíamos ya estar terminando con con la revisión. De todos modos, bueno, cualquier consulta que tengan, mañana ahí lo conversan con la profe y si yo me alcanzo a quedar, me voy a quedar igual un ratito por cualquier duda. Consultas sobre la clase de este bloque o la anterior, alguna algún medicamento que no les habían pasado hasta ahora, algún medicamento que quizás no entienden todavía muy bien cómo funciona, o alguna otra cosa que quieran consultar. No, profe, todo claro. Bueno, espero que vaya quedando todo claro como siempre. Si no, siempre nos pueden escribir un correo, nos, nos piden algún tiempo en la clase o nos piden algún horario de atención. Ustedes saben que eso lo tenemos lo más flexible posible. Y eso, que tengan un buen resto de tarde. Les iba a decir buen fin de semana, pero me acordé que nos vemos mañana. Así que estén muy bien y vayan a descansar nomás. Chao, profe. Chao, profe, hasta Chao, luego. profe.